Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has tomado una decisión en una sola noche que cambió tu vida para siempre? Déjame contarte sobre el día que llegué a la gran ciudad. Inocente, lleno de sueños, y sin idea de que el compañero de cuarto de mi hermano se convertiría en el padre de mi hijo, y en la razón de mi mayor dolor. Finalmente aquí, el departamento de mi hermano estaba verdaderamente en el corazón de la ciudad. Solo con mirar por la ventana, podía ver luces brillantes por todos lados. En el momento en que bajé del tren, sentí como si estuviera entrando a otro mundo, lleno de cosas nuevas y emocionantes. Pero también había un toque de nerviosismo. Solo era un omega del interior. ¿Realmente podría hacer una vida en una gran ciudad como esta? El pensamiento de continuar mis estudios en la universidad hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Me preguntaba cómo sería ahí. La sociedad de la ciudad parecía mucho más compleja que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Cuando Kai abrió la puerta para recibirme, inmediatamente sentí una calidez en mi corazón. Al menos tenía a mi hermano más amado a mi lado. Pero mientras caminaba a la sala, mi mirada cayó sobre otro hombre. Sentado en el sofá, tenía una sonrisa conocedora y ojos afilados que se veían un poco astutos. Ese debía ser Rick, el compañero alfa de mi hermano. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Me sentí extraño desde el primer momento que lo vi. Esa noche, después de que terminé de desempacar, mi hermano arrastró a Rick afuera para hablar en el balcón. Podía escuchar sus voces débilmente, pero claramente capté la esencia. Deja a este solo, Rick. Sé que eres un coqueto, pero este es mi hermano. Ni lo pienses. Mi hermano enfatizó la palabra, hermano, muy claramente. Rick se rió suavemente. Está bien, no haré nada. Es el hermano de mi amigo después de todo, dijo, levantando las manos en rendición. Aunque mi amigo no pidiera, no pensaría nada de todos modos. Cuando Kai regresó a la habitación, su cara se veía muy seria, mientras Rick solo sonreía con satisfacción, como si nada hubiera pasado. Vi la mirada en los ojos de mi hermano. Mientras miraba a Rick, estaba llena de desconfianza. E inmediatamente entendí que mi hermano probablemente estaba advirtiendo a su amigo sobre mí, como un omega que acababa de mudarse con los dos. Ambos alfas. No podía evitar pensar en cuanto mi hermano debía estar preocupado por mí. Rick asintió, fingiendo estar de acuerdo, pero sus ojos astutos todavía sostenían un toque de travesura, haciéndome sentir un poco incómodo. Kai se volteó para mirarme, y sonrió gentilmente, como si dijera, no te preocupes. Pero en mi corazón, sentí que algún tipo de muro ya estaba comenzando a construirse entre yo y Rick, aunque dijo que no haría nada. Por lo que acababa de ver, Rick no parecía confiable en absoluto. Ahora, mi primer día en la universidad terminó en agotamiento. Salí del edificio académico, sin querer nada más que volver al departamento, lo más rápido posible. Pero entonces una voz llamó desde atrás de mí. Oye, tú, ¿eres el omega del campo? Me di la vuelta para ver a un grupo de 3 o 4 chicas omega, bloqueando mi camino. Una de ellas era Serena. Era llamativamente hermosa, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. Serena era la misma persona que había visto esa mañana, platicando con varios alfas, incluyendo a Rick. ¿De dónde es ese acento extraño?, dijo una de las amigas de Serena, riéndose. O tal vez es de algún lugar rural que ni siquiera tiene electricidad. Intenté pasar junto a ellas, pero Serena se acercó más. Escuché que vives con 2 alfas en un departamento de lujo. Qué listo de tu parte. Un omega del campo. Enfatizó deliberadamente, omega del campo, haciéndome sentir como si me hubieran abofeteado fuertemente. ¿O eres de esos tipos que les gusta vivir de alfas ricos? Sus palabras me hirieron profundamente. La vergüenza me invadió, haciéndome querer llorar. Intenté contener las lágrimas, pero se sentía como si hubiera un nudo en mi garganta. Desesperadamente quería huir de ahí. En el mundo, ¿venir del campo era realmente tan detestable? Me quedé congelado, dejando que las duras palabras de Serena y sus amigas cortaran profundamente en mi corazón, hasta que dolió por todos lados. Sentí como si el mundo entero me estuviera empujando hacia la vergüenza. Pero en ese mismo momento, una voz familiar y fría habló cerca. Ya es suficiente, Serena. Levanté la vista y vi a Rick, el compañero de cuarto de mi hermano, parado ahí,
Caminó más cerca de lo que esperaba. Su cara era ilegible, pero sus ojos claramente estaban llenos de disgusto. Serena se veía un poco sorprendida de que hubiera interrumpido. Rick, ¿por qué te estás metiendo? Esto es entre yo y este Omega. Simplemente levantó una ceja ligeramente. ¿Quieres que Kai escuche lo que le estás haciendo a su hermano? Esas palabras instantáneamente drenaron el color de la cara de Serena. Sus amigas también parecieron encogerse. Ya pueden irse, dijo con voz calmada, pero sostenía cierta autoridad, haciendo que Serena y sus amigas rápidamente se alejaran. Me quedé quieto, mirándolo, sin entender. No me dijo nada más. Solo suspiró ligeramente, y se dio la vuelta para alejarse en silencio. Me sentí sorprendido y confundido. Extendió la mano para ayudarme, pero no fue particularmente amigable al respecto. Me hizo sentir expuesto, en mi estado más vulnerable. Sin embargo, al mismo tiempo, sentí una mano de ayuda inesperada. De este alfa. Después del incidente de ayer en la universidad, intenté evitar a Rick toda la noche. No sabía cómo enfrentarlo. Un sentimiento extraño e incómodo, mezclado con complejidades internas. Me mantuvo despierto. Desde que me ayudó con Serena. Simplemente no podía dormir. Esta mañana, salí silenciosamente de mi habitación, con la intención de hacer café, cuando mis ojos aterrizaron en él. Sentado en el sofá, parecía estar mirando su teléfono. Pero mientras me acercaba, inmediatamente levantó la vista. Sus ojos eran más suaves que ayer, desprovistos de la dureza que había tenido cuando lidió con Serena. Ardan, ¿cómo estás? Todavía estás sacudido por lo de ayer. Hice una pausa por un momento, no esperando que lo mencionara tan directamente. Estoy bien ahora, respondí suavemente, tratando de evitar su mirada. Sin embargo, sentí cierta sinceridad de él. Normalmente, Rick parecía relajado y desinteresado en mucho, pero hoy, parecía genuinamente preocuparse por mí, de una forma que no había antes. Lo siento en su nombre. A veces es un poco demasiado ridícula. Se encogió de hombros ligeramente. Pero no te preocupes. Nadie se atreverá a hacerte nada. Le prometí a mi amigo que te cuidaría. Sus palabras me dieron un sentido extraño de seguridad. Las preocupaciones que tenía parecieron disminuir un poco. Estuve en silencio por un momento, antes de reunir el coraje para preguntar. ¿Conoces a esa Omega? Suspiró suavemente. Sí, salimos por un tiempo. Pero terminamos hace mucho. Su tono sonaba indiferente. Pero sentí que había más. Que no estaba diciendo. Decidí dar un paseo por la ciudad. Después de clases. Para aliviar algo del estrés del estudio. Vagué hasta que llegué a un distrito comercial bullicioso. Multitudes de gente caminaban pasándose unas a otras. Me sentí como una mota pequeña, en un océano de humanidad. Pero de repente, un hombre se me acercó. Era un alfa que se veía un poco mayor. Pero sus ojos me hicieron sentir incómodo. Bueno, hola, ¿andas solo? Preguntó con voz espeluznante. Eres bastante atractivo. Pareces ser un Omega encantador. Intenté alejarme, pero siguió siguiéndome. Inmediatamente me sentí asustado. Mientras más escuchaba sus palabras extrañas, más nervioso me ponía, hasta que estaba congelado rígido. Podía sentir sus malas intenciones. Intenté caminar más rápido, pero me agarró el brazo. Intenté jalarme, pero no podía igualar su fuerza. Ven conmigo. Es mejor que caminar solo en la oscuridad. Intentó arrastrarme en otra dirección. Sentí como si mi corazón fuera a saltar de mi pecho. El miedo me abrumó, hasta que mi mente se quedó completamente en blanco. En ese momento, una voz familiar. De repente habló. Suéltalo. Inmediatamente me di la vuelta. Y vi a Rick parado no muy lejos. Su cara se veía completamente disgustada. El alfa que estaba sosteniendo mi brazo. Rápidamente me soltó. En el momento en que lo vio, el hombre se apresuró a irse. Sin decir una sola palabra. Ard, ¿estás bien? Preguntó en un tono más suave. Pero sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. Negué con la cabeza lentamente, tratando de recuperar mis sentidos. Pero todavía estaba temblando incontrolablemente. Sentí como si acabara de escapar de una situación terrible. Lo miré con gratitud desbordante. Después de ese incidente, decidió llevarme a caminar por las calles de la ciudad, que estaban llenas de tiendas y mucha gente. Me señaló varios lugares interesantes. ¿Y tiendas?
Me sentí mucho más relajado. Y disfruté caminar con él. Más de lo que esperaba. Hasta que accidentalmente tropecé. Con una piedra pequeña en la acera. Cayendo fuerte sobre mi rodilla. Un dolor agudo me atravesó inmediatamente. Oye, Ardan, ¿te lastimaste mucho?, gritó con sorpresa. Rápidamente se arrodilló a mi lado, examinando la pequeña herida en mi rodilla, donde la sangre estaba filtrándose. Estoy bien, solo un poco de dolor, intenté responder. Pero mi voz tembló. Rick no dijo mucho. Se puso de pie y dijo: espera aquí. Regreso enseguida. Pronto, regresó con un pequeño botiquín de primeros auxilios, que había comprado de una farmacia cercana. Se sentó gentilmente frente a mí, lentamente limpiando la herida y aplicando medicina con un toque ligero. Miré su cara, que parecía seria y preocupada. Era un lado del que nunca había visto antes. Un alfa como él, inesperadamente mostrando tanta ternura. Una vez que la herida fue vendada, el cielo comenzó a oscurecerse, y el trueno retumbó. Era una tarde de viernes, y planeaba relajarme tranquilamente en mi habitación. De repente, Kai recibió una llamada urgente del trabajo. Tenía que viajar fuera de la ciudad inesperadamente, dejándome solo con Rick en el departamento. Mi corazón secretamente latió un poco más rápido. Con preocupación. Porque mi hermano siempre estaba en casa los fines de semana. Después de que terminó de empacar, me dio un abrazo apretado. Y enfatizó que me cuidara bien. No mucho después de que mi hermano se fue, Rick salió de su habitación. Su cara adornada con una sonrisa, que todavía no podía descifrar. ¿Estás libre esta noche, Ardan? Voy a un club cerca. Un amigo me invitó. ¿Quieres venir a cambiar un poco el ambiente? Invitó casualmente. Dudé por mucho tiempo. Nunca había salido a un club nocturno. En toda mi vida. Pero eventualmente, acepté. No sé por qué. Tal vez era curiosidad. O tal vez sentí que debería ampliar mis horizontes. Parecía complacido. Sonrió aún más amplio. Y dijo: genial. No te aburrirás. En ese momento, no tenía idea de que esta pequeña decisión, en una noche de viernes, estaba a punto de llevarme a un evento que cambiaría mi vida para siempre. El eclipse me estaba esperando. El ritmo pulsante de la música retumbó. En el momento en que me llevó al club, luces de neón de varios colores bañaban el área, y multitudes de gente se balanceaban al ritmo. Este era un mundo completamente diferente del campo que había dejado atrás. Y sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Rick me llevó a la barra. Se volteó hacia mí con una sonrisa. ¿Qué te gustaría beber? ¿O nunca has tomado antes? Mi cara enrojeció. Habló como si estuviera bromeando, pero también como si genuinamente preguntara. Nunca había tocado alcohol en mi vida. El impulso de probar algo nuevo batallaba con mis preocupaciones sobre qué pasaría si bebía. Miré alrededor. La gente parecía alegre y libre. Estaba parado a mi lado, esperando mi respuesta con una débil sonrisa, como si supiera lo que estaba pensando. ¿Quieres probar un poco? Solo un poquito, ofreció en un tono persuasivo. Dudé por un momento. Finalmente, asentí ligeramente. Estar aquí me hizo sentir completamente nuevo. Y tal vez probar una bebida me haría lo suficientemente valiente para ser más yo mismo. No tenía idea de que esta decisión de una fracción de segundo llevaría a eventos imprevistos. Una bebida colorida me fue ofrecida. Dudé por un momento, antes de tomar un sorbo. Un sabor dulce, efervescente, ligeramente amargo, fluyó por mi garganta. Pronto, una sensación cálida se extendió por todo mi cuerpo. Antes de mucho, la tensión que había estado royéndome comenzó a desvanecerse. Me sentí extrañamente relajado. Pero entonces mis ojos capturaron la vista de alguien en una esquina del club. Serena. Nunca pensé que estaría aquí. Estaba parada con sus brazos alrededor de la cintura de Rick, como si se pertenecieran el uno al otro. La vista hizo que mi corazón se sobresaltara. Se volteó y me vio, sus ojos mostrando una ligera sorpresa, antes de caminar directo hacia mí. Así que sales con él también, Ardan. Increíble, dijo con un tono que sentí sostenía algún significado oculto. Rápidamente evité su mirada, sintiéndome incómodo una vez más. Entonces caminó a la barra, hablando con el bartender sobre algo. La vi poner algo en la bebida que el bartender le entregó.
antes de que caminara de vuelta. Y me la ofreciera. Esto es una disculpa por lo que te dije el otro día, dijo, con una sonrisa que se veía tan genuina, que me sorprendió. Tomé el vaso vacilante. Pero el sentido del bien y el mal que sentía hacia ella me hizo pensar que estaba verdaderamente arrepentida. Antes de irse, susurró suavemente en mi oído. Diviértete con Rick esta noche. Esas palabras me hicieron sentir extrañamente suspicaz. Era demasiado raro. Y no entendía qué estaba tratando de transmitir. La música continuó retumbando. Y el calor sofocante del club comenzó a envolverme más y más. No era solo el calor de la gente alrededor de mí, sino un calor que surgía desde dentro de mi propio cuerpo. Sentí como si algo estuviera borboteando dentro de mí. Mi cuerpo comenzó a temblar, y pequeñas gotas de sudor aparecieron en mi línea del cabello. Era una sensación completamente desconocida para mí. Intenté respirar profundamente para controlar los síntomas, pero no parecía tener ningún efecto. Mi celo estaba llegando en el momento más inoportuno. Normalmente, no llegaría tan rápido. Y tomaba mi medicación regularmente sin falta. ¿Podría ser el alcohol que bebí? ¿O fue por esa bebida que Serena me dio? La duda se arrastró en mi mente. Pero ahora me sentía cada vez más mareado y débil. Apenas capaz de pensar. Me di la vuelta para mirar a Rick, que estaba hablando con sus amigos. Todavía parecía estar disfrutando, completamente inconsciente, de lo que me estaba pasando ahora. Quería decirle, pero mi lengua se sentía pesada. La sensación ardiente dentro de mí se intensificó, hasta que apenas podía mantenerme de pie. En el fondo, comencé a preocuparme intensamente. Este realmente no era un buen momento. Un omega como yo no debería entrar en celo. En un lugar como este. Era demasiado peligroso. Necesitaba salir de aquí lo más rápido posible, antes de que todo fuera demasiado tarde. De repente, él, que me daba la espalda, se congeló. Se quedó quieto, como si olfateara algo. Entonces abruptamente se volteó para enfrentarme. Sus ojos se abrieron ligeramente, antes de que esos ojos afilados y penetrantes cambiaran completamente. La diversión que había tenido fue reemplazada por una intensidad ardiente y deseo que nunca había visto antes. Como Omega, inmediatamente supe que estaba sintiendo mi celo. Se acercó rápidamente hacia mí, su mano agarrando mi muñeca fuertemente. Podía sentir la presión intensa, transmitiendo cierta orden de él. Estás entrando en celo. Su voz era baja, sus ojos mirando profundamente en los míos, como si estuviera a punto de devorarme entero. El miedo comenzó a arrastrarse, reemplazando el mareo causado por el alcohol. No esperó mi respuesta. Rápidamente me jaló lejos de la multitud, arrastrándome a través de la gente. Y fuera del club. Las luces parpadeantes. Y la música que una vez se sintió divertida, ahora se convirtió en un caos mareante. Podía sentir que el alfa en él estaba cambiando. Ya no era el mismo Rick que me había invitado al club, sino alguien completamente diferente, lleno de instinto crudo, y no tenía idea de a dónde íbamos. No sé qué tan rápido manejó, solo que llegamos al departamento rápidamente. Mi cabeza estaba dando vueltas, del alcohol y mi celo cada vez más intenso. Tan pronto como la puerta del apartamento se abrió, me jaló adentro, e inmediatamente la cerró. El silencio reemplazó la música del club, pero el calor ardiente dentro de mí no disminuyó en absoluto. Rick se volteó para mirarme, sus ojos ardiendo, con un deseo casi explosivo. No dijo nada, pero sabía lo que estaba pasando. Como un omega en celo, era irresistiblemente atraído al alfa frente a mí. El instinto tomó el control de todo. Mi sentido del bien y el mal completamente se desvaneció. Sentí como si estuviera siendo jalado a un abismo oscuro. Se acercaba más y más. Podía sentir su aliento caliente en mi mejilla. El miedo y el deseo se mezclaron tan completamente que no podía separarlos. Mis manos automáticamente fueron a envolver su cuello, bajo la influencia del alcohol. El celo, y un celo que nublaba todo. La relación que debería haber sido solo compañeros de cuarto, cruzó una línea delgada esa noche. La noche que mi hermano no estaba. Ahora, la luz suave del sol se filtró en la habitación, a través de las cortinas parcialmente abiertas. Lentamente abrí mis ojos. La primera sensación que sentí fue el vacío a mi lado, y un dolor sordo en mi cabeza.
No era solo vacío ordinario, sino un vacío que venía con memorias débiles de la noche anterior. Intenté reunir mis pensamientos, armando lo que había pasado, pero todo parecía un sueño nebuloso. Mi ropa yacía en un montón desorganizado en el piso, y las sábanas estaban arrugadas. Mi corazón latía más y más rápido, mientras la realidad lentamente se arrastraba para reemplazar el mareo. Levanté una mano a mi sien, tratando de ahuyentar el dolor pulsante que se extendía por mi cerebro. Rick se había ido. ¿A dónde fue? Me sentí como si hubiera sido abandonado. En un espacio vasto, completamente solo. Una ola de culpa comenzó a abrumarme. No solo sobre lo que pasó, sino sobre el hecho de que mi hermano absolutamente no podía saber sobre esto. No me atrevía ni siquiera a imaginar la mirada en su cara. Debería haber sido más cuidadoso. Lentamente salí de la cama. El sentimiento pesado en mi corazón, haciendo cada paso increíblemente difícil. Miré por la ventana, viendo la hermosa vista de la ciudad. Pero su belleza no me hizo sentir mejor en absoluto. Pasé casi toda la mañana tratando de actuar lo más normal posible, ordenando el desastre en la habitación, y tratando de borrar cada rastro de lo que pasó anoche. Pero mi mente estaba mucho más caótica que las pertenencias dispersas. Imágenes de nuestros límites cruzados seguían reproduciéndose en mi cabeza, haciéndome sentir decepcionado de mí mismo y asustado del futuro incierto. Antes de mucho, la puerta de la habitación se abrió, y Rick entró. Parecía de vuelta a la normalidad, como si nada hubiera pasado, pero sus ojos evitaban los míos completamente. ¿Despertaste? Te compré café también. Intentó sonar demasiado alegre, pero podía sentir la tensión radiando de él. Era un silencio incómodo que me hacía querer gritar. Me quedé callado por un momento, antes de reunir todo mi coraje. Rick, sobre anoche, empecé. Se pausó ligeramente. Luego dejó salir un suspiro pesado. Se volteó para enfrentarme. Sus ojos previamente evasivos, ahora llenos de culpa. Lo siento mucho, Ardan, dijo. Su voz sonaba seria y arrepentida. Sé que no debería haber pasado, pero comencé a entrar en celo inmediatamente después de que Serena me dio esa bebida. Comenzó no mucho después de que la bebí. Sus ojos se abrieron instantáneamente, su cara volteándose a shock extremo. ¿Serena te dio una bebida y tu celo comenzó justo después? No me digas que te drogaron con un acelerador. Me quedé en shock por sus palabras. ¿Una droga aceleradora? ¿Qué significaba eso? No sabía nada al respecto. Negó con la cabeza, molesto. No, de ninguna manera. Se volteó de espaldas a mí de nuevo. Ardan, ¿puedes por favor mantenerlo en secreto? No le digas a Kai. Su voz comenzó a temblar. Yo también estaba realmente borracho. Y estaba en celo. Miré su espalda, sintiéndome como si me hubieran dejado varado, con toda la culpa y confusión solo. Su súplica de secreto solo me pesaba más. Un alfa como él, que una vez pareció tan fuerte, ahora parecía frágil. Y no tenía idea de qué debería hacer después. Después de ese día, mi vida se sentía como si estuviera colgando de un hilo. Tenía que fingir que todo era normal. Cuando mi hermano regresó, la atmósfera en el departamento estaba llena de incomodidad no abordada. Rick intentó actuar como si nada hubiera pasado, pero podía sentir su frialdad hacia mí. Era como un muro invisible que nos separaba, y no sabía cómo derribarlo. El secreto de esa noche, royendo mi corazón constantemente. Me sentía culpable cada vez que mi hermano me sonreía o preguntaba si estaba bien. Nunca pensé que tendría que pasar por algo como esto. Era una carga demasiado pesada para cargarla solo. Intenté evitar contacto visual o hablar con Rick tanto como fuera posible, porque cada vez que veía su cara, los eventos de esa noche me perseguirían. Comencé a tener problemas para dormir, a menudo teniendo pesadillas sobre lo que pasó. Durante el día, me desconectaba tanto que mis amigos de la universidad comenzaron a notarlo. Desesperadamente quería confiar en alguien, pero no era lo suficientemente valiente para decirle a mi hermano, o incluso a mis amigos cercanos. Este secreto era como una espina, constantemente picando mi corazón, y no sabía cuánto tiempo más podía cargarlo. En medio de la mucha gente en la universidad, mis ojos de repente capturaron la vista de una figura familiar. Serena estaba felizmente platicando
con su grupo de amigas Omega. La ira que había suprimido. Inmediatamente surgió. Caminé directo hacia ella. Sin pensar. ¿Qué me diste para beber?, pregunté esa noche. Mi voz era firme, tratando de mantenerme de temblar. Serena se volteó para mirarme. Con una expresión indiferente. Solo una bebida normal. ¿Por qué hay algún problema? Sonrió con satisfacción. Como si fuera victoriosa. No me digas. Ustedes dos se divirtieron mucho esa noche, ¿eh? Sus palabras eran como ácido. Salpicado en mi cara. Picándome. Me miró con ojos fríos. Me hiciste perder la cara frente a un alfa como Rick. Así que lo merecías. Habló fríamente. Como si fuera meramente un objeto. En la gran ciudad, tienes que tener cuidado. Actúa como un pueblerino. Y así es como terminarás. Después de decir eso, se volteó. Y se alejó. Dejándome parado ahí. Con palabras que perforaron mi corazón. El dolor que Rick me infligió. No era suficiente. Ahora tenía que enfrentar la verdad. De que fui engañado desde el principio. Sentí como si mi mundo entero estuviera girando. Mareo, dolor y soledad. Me abrumaron hasta que apenas podía mantenerme de pie. Sus palabras diciéndome que lo mantuviera en secreto. Y las palabras de Serena reiterando mi ingenuidad. Finalmente me decidieron. Tenía que manejar esto por mi cuenta. Nunca le diría a mi hermano sobre esto. Y mantendría este secreto para mí mismo. Pasaron semanas después de esa noche. Continué viviendo día a día. Como si nada hubiera pasado. Pero en realidad, mi cuerpo comenzó a enviar señales extrañas. Me sentía nauseado más seguido. Especialmente en las mañanas cuando despertaba. O a veces solo oler ciertos alimentos. Instantáneamente me hacía sentir mareado. No era solo enfermedad ordinaria. Ya que me sentía inusualmente fatigado. Sin energía para hacer nada. A veces me sentía especialmente hambriento. Pero después de comer solo un poco. Me nauseaba. E incapaz de comer más. O a veces anhelaba comidas extrañas. Que nunca había comido antes. Estos síntomas me hicieron comenzar a sospechar algo. Silenciosamente busqué información en línea. Secretamente leyendo artículos. Sobre el cuerpo de un omega. Y los síntomas que podrían ocurrir. Después de una relación íntima. Cada vez que leía la palabra embarazo. Mi corazón se apretaba fuertemente. El miedo comenzó a consumir mi mente. Más y más. Intenté decirme a mí mismo. Que debe ser solo una coincidencia. O que estaba demasiado estresado. Pero mi cuerpo no mentía. Cada síntoma que experimentaba coincidía con lo que había leído perfectamente. Supe entonces que tenía que hacer algo. Para confirmar la verdad que más temía. El miedo royó mi corazón. Hasta que no pude soportarlo más. Decidí ir a la clínica yo solo. Una tarde mientras mi hermano estaba en clases. Y Rick estaba fuera. Cada paso hacia la clínica se sentía pesado. Como si mis piernas estuvieran pesadas con piedras. Me senté esperando en la sala de examen. Mi corazón martillando tan fuerte. Que se sentía como si fuera a estallar de mi pecho. Cada segundo se sentía increíblemente largo. Recé para que lo que sospechaba no fuera verdad. Que todo fuera solo un malentendido. O meramente un efecto secundario del estrés. La joven doctora Beta me entregó los resultados de la prueba. Su cara se veía seria. Pero sostenía un toque de empatía. Tomé el sobre con manos temblorosas. Antes de lentamente abrirlo. Mis ojos rápidamente escanearon las palabras en el papel. Y entonces una palabra apareció claramente. En la página blanca. Embarazado. Mi mundo entero pareció desmoronarse. Ante mis ojos. Todos los sueños futuros que había visualizado. Se destrozaron en un instante. Una insensibilidad se extendió por todo mi cuerpo. Hasta el punto en que apenas podía escuchar a la doctora explicando los detalles más adelante. En ese momento, solo sabía una cosa. Mi vida había cambiado para siempre. Ser un omega embarazado. Sin una pareja de vínculo. En la sociedad no era una hazaña fácil. Y no sabía cómo enfrentaría esta dura realidad. Regresé al departamento. El sobre de la clínica en mi mano. La verdad pesada dentro. Casi me hizo colapsar. Caminé lentamente a la sala. Viendo a Rick casualmente viendo TV. Mi corazón martilló tan fuerte. Que se sentía como si fuera a estallar de mi pecho. Todo el coraje que había reunido. Casi se desvaneció en un instante. Me paré en silencio frente a él por un momento. Hasta que me notó. Me miró con ojos ilegibles. Oh, Ardan, regresaste. ¿Dónde has estado? Su voz era todavía normal.
pero sentí un toque de nerviosismo. Le entregué el sobre. Con manos temblorosas. Este es el resultado de la prueba, dije. Mi voz temblando. Rick tomó el sobre. Y lo abrió. Su expresión cambió inmediatamente. Mientras leía los contenidos. Sus ojos se abrieron con shock. E incredulidad. Antes de voltearse a una mezcla de enojo y miedo. ¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es eso posible? Intentó negarlo instantáneamente. Como si lo que había pasado no fuera real. Mi corazón dolía terriblemente. Ante su reacción. Solo me quedé ahí parado. Observándolo confrontar una verdad. Que se negaba a aceptar. Los resultados de la clínica. Fueron cruelmente arrojados en la mesa. Los miré a través de ojos borrosos. Antes de encontrar su mirada. Su cara claramente estaba llena de disgusto. El disgusto radiando de sus ojos afilados. Cortaba profundo en mi corazón. No estoy listo. No estoy listo para un hijo, rugió Rick. Sus palabras eran como un rayo. Golpeando mi corazón. Sabes que no soy serio con nadie. Esto fue solo un accidente. Fue solo una noche, Ardan. Su voz una vez profunda. Ahora era dura con cada palabra. Como cuchillos afilados. Cortando más profundo en mi corazón. Sentí como si estuviera siendo exprimido. Hasta que no podía respirar. Mi mundo entero parecía desmoronarse. Ante mí en un instante. Lágrimas brotaron en mis ojos. Intenté contenerlas pero no pude. Y pasó. Mi voz tembló. Casi indescifrable. No puede solo eludir la responsabilidad así. El dolor del abandono me abrumó. Ahogándome. Negó con la cabeza, frustrado. No te estoy abandonando. Pero simplemente no estoy realmente listo. Ambos estábamos borrachos. Y estabas en celo. Fue un error. Se inclinó más cerca. Mirándome con ojos llenos de irritación. Y lo más importante, ¿por qué no tomaste anticonceptivos después de algo así? No debería ser tan ingenuo. Me quedé quieto. Como si estuviera maldito. Las palabras, no debería ser tan ingenuo. Resonaron en mis oídos. Eran las palabras más dolorosas y violentas. Que jamás había escuchado. Sabía que no había pensado en eso a tiempo. Porque estaba en shock. Por lo inusualmente rápido que llegó mi celo. Y él era mi primero. Ahora me sentía verdaderamente indefenso. No había nadie a mi lado en este momento. El alfa que una vez pensé. Podría tener un lado gentil. Había mostrado claramente su lado cruel. E irresponsable. Verdaderamente no sabía qué hacer después. Sentí como si no quedara nada. En esta vida sino oscuridad. Decidí decirle la verdad a mi hermano. Al día siguiente. Sabía que sería increíblemente difícil. Pero no podía mantener esto para mí más. Kai me escuchó. Su expresión lentamente cambiando. De sospecha a shock. Y finalmente a furia pura. Cuando terminé de contarle todo. Se levantó de golpe inmediatamente. ¿Cómo pudo Rick hacer esto? La voz de mi hermano estaba llena de furia. Sus ojos rojos con enojo. Nunca lo había visto tan enojado antes. Le dije específicamente que no se metiera contigo. ¿Por qué haría esto? Paseaba la habitación en un ataque de rabia. Me sentí culpable por decepcionar a mi hermano. Y causarle tanta preocupación. Kai se volteó para mirarme. Su cara todavía llena de enojo. Pero también mezclada con autorreproche. Lo siento mucho, Ardan. No debería haberte dejado solo. Sus palabras me hicieron sentir aún más dolor. La atmósfera en el departamento. Estaba espesa con tensión. Y enojo suprimido. Sabía que esta verdad cambiaría todo. Y estaba a punto de destruir las relaciones. Entre todos nosotros. Después de que la verdad fue revelada. Kai intentó hablar conmigo. Sobre las varias opciones que teníamos. Se sentó a mi lado. Sosteniendo mi mano fuertemente. Ardan, ¿qué quieres hacer? Siempre estaré a tu lado. No importa qué camino elijas. La voz de mi hermano estaba llena de cuidado. Y sinceridad. Lo que calentó mi corazón un poco. Aunque mi mente todavía estaba en tumulto. Miré a mi hermano. Y lágrimas brotaron de nuevo. Verdaderamente no sabía qué hacer después. Como un omega embarazado. Sin una pareja de vínculo clara. En la sociedad. No era solo un asunto personal. Sino también sobre cómo la sociedad nos vería. Criar a un hijo solo no sería fácil. Y no quería que mi hermano cargara este peso conmigo tampoco. Comencé a darme cuenta de que no podía confiar en Rick más. Y tenía que tomar una decisión. Para mi propio futuro. Y para el niño que venía.
Muchos pensamientos chocaban en mi cabeza. Miedo, preocupación, pero también una pequeña determinación comenzó a emerger. Sabía que tenía que ser fuerte y mantenerme por mi cuenta. No importa que tan difícil fuera el camino elegido. Después de que mi hermano se enteró, intentó muy duro forzar a Rick a tomar responsabilidad. Llamó a Rick para hablar múltiples veces, tratando de persuadirlo con razón y amenazándolo con enojo. Pero Rick todavía insistía que no estaba listo y no podía comprometerse. Para un alfa como él, tener un hijo cuando no estaba preparado era un gran problema, y no quería estar atado a un omega como yo. Lo siento, Ardan, pero realmente no puedo darte lo que quieres, dijo Rick, en una voz cansada. Evitaba mirar directamente a mis ojos. Miré su cara, que una vez había sido tan encantadora. Ahora solo sostenía frialdad y falta de emoción. Mi corazón estaba verdaderamente roto. Finalmente, decidió mudarse del departamento. Empacó solo unas pocas pertenencias. Y luego se fue en silencio, sin siquiera una sola mirada atrás. Su partida se sentía como una confirmación de que nuestra relación había terminado completamente. No era solo sobre yo y él, sino también sobre su amistad con mi hermano. El departamento que una vez había estado lleno de risas y vitalidad, ahora estaba tranquilo y lleno del dolor del abandono. Solo podía quedarme quieto, mirando la habitación vacía y abrazando la soledad que había tomado su lugar. Después de que Rick se fue, me revolqué en tristeza por un tiempo. Pero entonces decidí que ya era suficiente. No dejaría que el dolor del pasado ensombreciera mi futuro, y el de mi hijo más. Tomé una decisión firme, de mantener a este niño, y criarlo lo mejor que un omega como yo pudiera. Comencé a asistir a citas en la clínica regularmente. Los doctores y enfermeras daban consejos excelentes, lo que traía algo de calidez a mi corazón, aunque mi mente todavía estaba en tumulto. Al principio, a menudo me sentía confundido y solo. Cuando mi hermano iba al trabajo, estaría solo en el departamento tranquilo. Pero mientras pasaba el tiempo, comencé a sentir cambios más claros dentro de mi cuerpo. Cada vez que el bebé pateaba gentilmente en mi vientre, era como si una luz brillara. En mi vida oscura, comencé a leer seriamente libros sobre el cuidado infantil, investigando varia información, preparándome para ser madre y padre. Comencé a ver la nueva vida creciendo como una esperanza, una fuente de fuerza, para ayudarme a superar todo. El vínculo con el pequeño en mi vientre se hizo más y más fuerte, hasta que sentí que esto era lo más importante en mi vida ahora. Sabía que el camino adelante no sería fácil, pero estaba listo para luchar por mi hijo y por esta nueva vida que estaba a punto de comenzar. Durante este tiempo más difícil, mi hermano siempre estaba a mi lado. Mostraba su amor y apoyo completo, tomando más tiempo libre del trabajo para llevarme a citas médicas para chequeos y cuidando de cerca mi dieta. Algunos días se sentaba y hablaba conmigo sobre el futuro del pequeño, planeando cómo criaríamos al niño juntos. Aunque mi hermano todavía estaba muy enojado con Rick, intentaba mantener esos sentimientos para sí mismo, para que no me preocupara. Nunca habló mal de Rick, ni una sola vez. Esto me hizo sentir indescriptiblemente cálido por dentro. Tener un hermano alfa protegiéndome y cuidándome era increíblemente precioso, como un omega que estaba a punto de ser padre. Sentí como si tuviera un pilar fuerte sosteniéndome. Estaba verdaderamente agradecido por el sacrificio de mi hermano. Tenía que trabajar más duro, cargando un peso que no debería tener que cargar. Pero nunca se quejó, ni un poquito. Siempre decía, somos familia, Ardan. No importa qué pase, siempre estaré a tu lado. Estas palabras me hicieron sentir mucho más seguro, y me hicieron creer que realmente podía superar esto. Mientras mi vientre crecía, rumores sobre mi embarazo comenzaron a extenderse por toda la universidad, como un omega embarazado, sin una pareja de vínculo clara. Era poco común en la sociedad estricta, que valoraba el estatus y la familia. Comencé a notar miradas diferentes de la gente alrededor de mí. Algunos me miraban con lástima, mezclada con desdén, mientras otros susurraban cuando pasaba. Especialmente gente como Serena. Escuché comentarios débiles como, solo un omega del campo no sabe cuidarse. O pobrecito, pero no se puede evitar. Esas palabras eran como cuchillos, lentamente cortando en mi corazón.
Poco a poco. Aunque intenté ignorarlos. En el fondo, me sentí herido y avergonzado. Comencé a retirarme de la vida social, tratando de ir a la universidad, solo cuando era necesario, y regresando al departamento inmediatamente después de clases. Enfrentar miradas de juicio y palabras sesgadas me agotaba, pero al mismo tiempo, me hizo más fuerte. Aprendí a construir un muro emocional, para protegerme a mí mismo, y al bebé en mi vientre. Constantemente me decía a mí mismo, que no importaba lo que alguien dijera, tenía que ser fuerte, y mantenerme firme, para esta pequeña vida que estaba a punto de nacer. No importa que tan duro intentara ser fuerte. Había veces cuando la soledad se arrastraba en mi corazón, especialmente de noche, cuando estaba solo en mi habitación. El silencio hacía mis propios pensamientos más claros, y su imagen a menudo reaparecía en mi mente. Todavía pensaba en él en silencio, a veces secretamente mirando fotos viejas que tomamos juntos, o recordando historias que compartimos, como cuando me invitó a caminar, o cuando ayudó a vendar mi herida. Sabía que me había rechazado, y no estaba listo para tomar responsabilidad. Pero los sentimientos que una vez tuve por él no desaparecieron simplemente. Permanecían escondidos en una esquina de mi corazón. Me sentía triste por su partida, pero también sabía que ya no tenía tiempo para pensar en el pasado. Mi deber más importante como Omega ahora era cuidar al pequeño en mi vientre y prepararme para ser un buen padre. Intenté consolarme, que estos sentimientos de anhelo eran solo parte del proceso de sanación. Mi corazón todavía tenía heridas, pero tenía que ser fuerte por mi hijo. Tenía que superar este periodo de debilidad y soledad, porque sabía que el futuro era mucho más importante que el dolor del pasado. El tiempo pasó rápidamente, y mi vientre creció notablemente. Escuché el latido de mi bebé cada vez que iba al doctor, y sentía sus movimientos regularmente. El dolor del pasado lentamente se desvaneció, reemplazado por emoción y una determinación de seguir adelante. Sabía que tendría que tomar los roles de madre y padre para mi pequeño, y estaba listo para hacer mi mejor esfuerzo. Comencé a preparar una habitación pequeña en el departamento, convirtiéndola en un cuarto de bebé. Cuidadosamente elegí artículos esenciales para bebé, aunque no tenía experiencia previa. Estudié libros y vi videos en detalle, sobre todo desde alimentar y cambiar pañales, hasta mecer al bebé para dormir. Todo era nuevo para mí, pero estaba determinado a aprender lo más rápido posible. Y mientras verdaderamente estaba a punto de ser padre, sentí la inmensa responsabilidad que estaba cargando. Cada día, hablaba con mi bebé en mi vientre, contándole historias, y siempre diciéndole cuánto lo amaba. Mi hermano también me ayudó a preparar cosas, y constantemente me animaba. Me miré en el espejo, examinando mi cuerpo cambiante. Ya no era un cuerpo perfecto, pero era un cuerpo dando a luz nueva vida. Y eso era lo más importante. Sabía que esta decisión cambiaría mi vida para siempre, pero estaba listo para abrazar este nuevo rol, con amor completo y determinación para el futuro de nuestra pequeña familia. Entonces algo pasó que no esperaba. Un día, mientras estaba en casa, escuché el timbre sonar. Mi hermano fue a abrir la puerta, y mi corazón casi se detuvo cuando escuché esa voz familiar. Era Rick. Había regresado. Lo llevé a la sala. La atmósfera estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Lo miré con una mezcla de emociones, el dolor del pasado y un pequeño destello de esperanza comenzando a formarse. ¿Por qué has regresado, Rick? ¿Me dejaste, no es así?, pregunté directamente, mi voz todavía llena de enojo. Rick me miró, sus ojos rojos con remordimiento. Sé que estuve muy mal, Ardan. Fui tonto por no enfrentar la verdad. Sé cuánto te lastimé. Se pausó por un momento, antes de continuar en un tono serio. He regresado porque sé que necesito tomar responsabilidad. Sé que tan mal te traté a ti y a nuestro hijo. No mucho después, mi hermano llegó, de vuelta al departamento. Tan pronto como vio a Rick, casi se lanzó hacia él, pero rápidamente lo detuve. Mi hermano miró a Rick con enojo intenso, pero intenté comunicar con mis ojos que necesitaba hablar con Rick primero. Mi hermano dejó salir un suspiro pesado y se sentó en silencio. Su regreso significaba que tenía que tomar otra decisión. ¿Debería darle una oportunidad? Necesitaba considerar el futuro.
De nuestro hijo por nacer primero y más importante. Como un casi padre. Necesitaba estabilidad. Y estaba tratando de encontrar sinceridad. En las palabras de este alfa. Después del regreso de Rick. Pasamos mucho tiempo hablando seriamente. Explicó cuánto había reflexionado sobre sí mismo. Durante su ausencia. Se dio cuenta de que cometió un error enorme. Al dejarnos a mí y a nuestro hijo. Admitió que era un alfa que no estaba listo. Pero estar lejos le hizo entender el verdadero significado de conexión y responsabilidad. Todavía sostenía dolor en mi corazón, pero viendo el remordimiento en sus ojos y escuchando sus palabras sinceras, sentí los muros que había construido lentamente comenzar a desmoronarse. Kai todavía no confiaba completamente en Rick, pero aceptó darle una oportunidad para probarse a sí mismo. Le dije a Rick que no sería fácil perdonar, pero estaba dispuesto a dejarlo intentar. Por el bien de nuestro hijo. Estoy listo para tomar responsabilidad completa, Ardan. Quiero estar a tu lado y al de nuestro hijo, dijo firmemente. Gentilmente tomó mi mano. Sentí la calidez radiando a través de su toque. Y una pequeña esperanza emergió en mi corazón. Sabía que el perdón era un camino difícil. Pero comencé a creer que superar el dolor del pasado podría llevar a un mejor nuevo comienzo. Para todos nosotros. El día que había estado esperando finalmente llegó. Las contracciones se hicieron más y más intensas. Rick me llevó al hospital inmediatamente. Sostuvo mi mano fuertemente todo el camino. Su cara llena de preocupación. Podía sentir la sinceridad en sus ojos. En la sala de partos. Se negó a irse. Se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano firmemente, animándome todo el tiempo. Sentí un sentido indescriptible de confort, teniéndolo ahí, después de un largo periodo de dolor. El primer llanto del bebé resonó por la habitación. El doctor colocó a mi pequeña hija en mi pecho. Mi corazón se hinchó con un amor que nunca había sentido antes. Miré su pequeña cara rojiza, sus ojitos apenas abriéndose al mundo. Era mi hija. Y Rick estaba ahí también. Se inclinó, mirando a nuestro bebé, con ojos llenos de lágrimas. Vi amor verdadero y responsabilidad, brillando claramente en la mirada de este alfa. No mucho después, mi hermano llegó. Miró a su sobrina con una sonrisa amplia, antes de voltearse para sonreír a Rick, de una forma que nunca había visto antes. El enojo que una vez sostuvo pareció desvanecerse, reemplazado por entendimiento y aceptación. Sentí una completud llenando mi vida. Todo el dolor del pasado parecía lavarse. Supe entonces que este era el nuevo comienzo para nuestra pequeña familia. No mucho después, nuestro bebé abrió sus ojos al mundo. Rick, nuestro hijo y yo nos mudamos a un nuevo apartamento pequeño, acogedor y privado. Era un lugar donde comenzaríamos nuestra nueva vida, como una familia completa. Realmente había cambiado mucho. Trabajaba duro para cuidarnos e intentaba probarse a sí mismo cada día. Vi la determinación en sus ojos para ser el mejor padre para nuestro hijo y un buen compañero para mí. Como un alfa, tomó responsabilidad completa por todo. Mi hermano a menudo venía a visitarnos. Jugaba afectuosamente con su sobrina. Y su relación con Rick lentamente mejoró con el tiempo. Comenzaron a hablar abiertamente de nuevo. Y el entendimiento reemplazó la animosidad del pasado. Vi a Rick sosteniendo a nuestro pequeño en sus brazos, gentilmente besando la mejilla de nuestro bebé. Mi corazón estaba desbordándose de felicidad y gratitud. Aprendí que el amor verdadero puede emerger incluso de heridas pasadas. Cuando hay aprendizaje, perdón y responsabilidad genuina, el significado de familia no depende de cómo comienza, sino del amor, entendimiento y sacrificio que todos comparten. Como un omega del campo. Había encontrado mi propio lugar en la gran ciudad. Y había construido perfectamente nuestra pequeña familia llena de amor. Y ahí lo tienen, güey. Una historia sobre cometer errores, sobre pagar consecuencias, pero también sobre segundas oportunidades y el poder del perdón. Sobre un omega del pueblo que llegó a la gran ciudad con sueños inocentes, solo para descubrir que el camino hacia la familia que siempre quiso estaría lleno de traición, dolor, embarazo no planeado y finalmente, amor verdadero. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó profundamente, solo para darte cuenta después de que esa persona realmente cambió y merecía esa segunda oportunidad? Cuéntame tu experiencia. Y si quieres más historias como esta, llenas de drama,
embarazos inesperados, alfas irresponsables que aprenden a ser padres, y omegas que encuentran su fuerza en la maternidad. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque tenemos muchas más historias esperándote. Historias de familias que se construyeron contra todo pronóstico, de hermanos que protegieron cuando nadie más lo hizo, y de bebés que llegaron a salvar lo que todos pensaban estaba roto para siempre. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces la familia más hermosa no es la que planeaste, sino la que construiste con amor, perdón y la determinación de nunca rendirte en los que amas. Incluso cuando todo el mundo te dice que no eres suficientemente bueno.